Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Es un regalo poder estar nuevamente con ustedes en este día jueves, en el segundo estudio de este mes de junio, que hemos comenzado con la nueva serie, y ruego que esté siendo de bendición. El jueves pasado comenzamos, di una introducción en lo que vamos a estar viendo. Lo hemos titulado Transformando tu mundo interior, y comenzamos con una introducción de base hablando de lo que es la transformación interior en nuestra vida personal, y fuimos explicando varios temas, esto de la transformación, el sentido de la palabra, lo que conlleva, y vimos la historia de David, que es confrontado por Natán y lo llevó por un recorrido a que David vea la importancia de ser transformado por lo que él estaba viviendo, cómo el pecado en su corazón estuvo ahí durante un año en oculto, por todo lo que él había hecho, y que estuvimos estudiando de lo que él hizo, de cómo adulteró, el asesinato que estuvo llevando a cabo. Lo que hace Natán de parte de Dios es ayudarlo a que vaya una transformación interna en cómo él estaba y se encontraba. Y es lo mismo que en estos estudios, es trabajar en que Dios haga una transformación, una metamorfosis. Bien hablamos y hablamos del ejemplo de la oruga mariposa, cómo ella en ese proceso es transformada. Es lo mismo que nosotros hoy necesitamos, esa misma transformación. Y ruego a Dios que en esta noche podamos seguir profundizando en el tema, y te animo a que estés orando por cada jueves, para que realmente sea de mucho ánimo y que realmente podamos llegar a la raíz de nuestro corazón en este mes de junio. Y si abarcamos un poquito más del mes de julio, que así sea, pero obviamente orando para que el Señor sea obrando en medio de nosotros y guiando todo este tiempo. A una de las personas que sé que se conectan y miran y no son de la IBM Tucumán, de otra parte de Argentina o de otro país, oro para que también te sea de bendición, y me acompañes ahora orando, pidiendo al Señor que Él esté obrando en nuestros corazones y nos ayude a abrir nuestros ojos, como bien dice el salmista, ¿no? Abre nuestros ojos y miraremos, contemplaremos, y que el Señor pueda abrir nuestros ojos, y aún como el Señor a los discípulos en el camino de Maús de Lucas, al final de los capítulos del Evangelio de Lucas, Él está con los dos discípulos y dice que le abre el entendimiento para que puedan comprender las escrituras. Así que vamos a orar pidiendo que el Señor nos abra el entendimiento, abra nuestros ojos para ver lo que Él nos va a mostrar. Así que acompáñame en una oración para comenzar, para pedir la bendición y la guía del Señor por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Orá conmigo, y si estás con tu familia, si estás solo, como te encuentres, orá y Dios te va a escuchar, y genuinamente pedirle al Señor que haga una obra transformadora en nuestra vida. ¿Sí? Oramos. Padre Santo y Celestial, le agradecemos por la obra de Cristo, por su amor en la cruz del Calvario, por lo que usted ha hecho por nosotros y cómo dio su vida por todo el mundo. Y hoy realmente disfrutamos de esa obra de salvación, de su gracia, de su perdón. Señor, y le pedimos y le rogamos que en esta noche usted siga obrando profundamente, quirúrgicamente en nuestro corazón. Señor, oro por la iglesia ahí en Tucumán, Padre Santo, que usted esté obrando en el corazón de mis hermanos, de la congregación, para que impacte en todo Tucumán y fuera de Tucumán, yendo mucho más allá de lo que puedan imaginar. Pero hoy es el tiempo de trabajar lo interno del corazón. Aún las personas que van a mirar y se suman, que también donde se encuentren tu palabra pueda estar obrando por medio de tu espíritu, y usted me dé gracia y sabiduría en esta noche para poder comunicarla. Queremos dejar toda carga y situación que vivimos en este tiempo, en este día, tal vez un día largo, una semana bastante complicada. Oro para que seas tú obrando, Señor, en medio de esas circunstancias que puedan estar viviendo cada una de las personas, Señor, que hoy están escuchando este estudio. Oro por eso, y realmente queremos escucharte, Señor, que seas tú a través de mi vida, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayan conmigo nuevamente. La semana pasada quedamos en Segunda de Samuel, capítulo 12. Abran su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a seguir ahí en Segunda de Samuel 12. Comenzamos viendo y llegamos hasta el versículo 13, donde ahí vimos cuando Natán confrontó y vimos todo el proceso con David, y vimos cómo David venía internamente, él no venía bien, y Natán lo va a guiar a que él pueda ver, que abra sus ojos y ver cómo Dios quería ayudar a transformar el hombre conforme al corazón, que había perdido su corazón. Y después vimos el Salmo 51 y nos decía, ¿qué nos decía el Salmo 51? Y en esa oración de arrepentimiento dice: oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, dice. Y bueno, eso es la oración de David,
empezando por ese proceso de transformación interna. Y quiero hoy poder terminar esta porción en los versículos del 14 al 25, y quiero que podamos ver y empezar a ver temas en donde necesitamos ser transformados. Este capítulo nos dio una base de cómo Dios quiere transformar nuestro interior cuando hay cosas que están mal y el pecado está en nuestro corazón, y Dios quiere transformar y envía a su siervo o a su palabra en este caso, y Él va a mostrar y darnos claridad como lo hizo con Natán, y vimos que Dios estaba muy interesado en ayudar a David. ¿Se acuerdan? Vimos que Dios estaba muy interesado en ayudar a David a que él salga adelante y pueda abandonar la vida que estaba llevando, y Dios iba a comenzar una obra de transformación. Pero hoy nos metemos del versículo 14 en adelante hasta el versículo 25 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Ahí en tu Biblia, si ya llegaste, comenzá la lectura conmigo, y dice así Segunda de Samuel 12 del 14 en adelante. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Hasta ahí nomás la historia que hoy nos compete tocar. Y hoy yo quiero hablar del rey que va a enfrentar su situación. Y esto es muy importante porque vemos que David comenzó el relato de este capítulo, que Natán lo va a confrontar, y Dios lo va a utilizar a Natán ¿para qué? Como un regalo. ¿Te acordás que el nombre de Natán significaba regalo, algo dado por Dios? Y ese regalo de ayudarlo a David a que vuelva a transformar su interior, de que estaba su corazón mal por todo lo que él había hecho y le había dado lugar al pecado en su vida. Y Dios comienza, y David dice: pequé contra Jehová, y ahí él empieza un proceso de transformación. Pero ahora David tiene una situación, y es el rey de Israel, y él tiene que enfrentar. Y hay algo que quiero decirte y explicarte. ¿Cuál es la situación de David? Dice que él, a causa de haberse acostado con Betsabé, dice el versículo 14 que comenzamos, dice que él va a tener un hijo. Dice que este hijo, dice el versículo 15, Dios va a herir al niño que la mujer de Urías le había dado, y dice que enferma gravemente. Tranquilamente hubiese dicho está enfermo, pero nos dice que gravemente, nos está dando la gravedad y nos dice mucho de la situación, pero vemos que David está con una situación. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, hasta el versículo 25, vamos a ver a David enfrentando una situación. Si tomás nota, lo que hoy vamos a ver es un rey que debe enfrentar la situación. Ahora, David estaba en el proceso de transformación. Él se da cuenta de que dentro de su corazón las cosas no estaban bien, y Natán empieza a mostrarle, él empieza, responde en convicción de pecado, y ahora empieza un camino donde él ahora, en primer paso que él va a dar, es reconocer que él está mal. Que es lo primero que nosotros debemos reconocer,
que necesitamos una transformación porque hay áreas en nuestro corazón que no están bien y que el pecado está tomando ventaja porque le tenemos que poner un nombre y es el pecado. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado, Santiago, tanto como las cosas que sabemos que están mal, pero aún las cosas que no hacemos y que deberíamos hacer, terminamos pecando. Ahora, esta es la situación que él tiene. Y esto es lo que quiero decirte. Para comenzar y que tenga idea lo que te estoy transmitiendo de que este rey debe enfrentar la situación. Para comenzar un proceso de transformación, hay un momento que tenés que enfrentar la situación que tal vez vos sabés que estás en lo interno, en lo personal, pero la tenés que enfrentar. Todo proceso de transformación empieza enfrentando la situación. Ahora, yo identifico. David identificó que estaba mal y le aparece un paquete grande. Primero era su vida. Él que tenía que confesar el pecado, pero esto se le va a añadir algo. Y ese algo es que la mujer de Urías queda embarazada, llamada Betsabé, y este niño está enfermo gravemente. Esa es la situación de él. Él empieza con un proceso de arrepentimiento, de purificación personal, pero ahora se encuentra con una situación del niño que está enfermo gravemente. Esa es su situación. Y él vamos a ver cómo la va a enfrentar del versículo 15 al 25. Vamos a ver cómo le enfrenta la situación en esta etapa donde él confiesa y empieza nuevamente el hombre conforme a su corazón a ir por un camino de transformación. Perdón, él va a lidiar con esto. Pero ¿saben qué? Como quiero que pienses conmigo de que uno puede ver de que la situación de David que él debe enfrentar es por consecuencia de su pecado. Y como consecuencia de su pecado, el niño viene por la situación, pero ahora no debía haber estado en los planes, porque Betsabé tenía una familia y David tenía muchas mujeres. Ahora, David ya tenía familia, él lo que hace lo hace de un modo muy incorrecto el proceder, pero ahora dice el versículo 15, dice, Jehová hirió al niño. O sea, la enfermedad gravemente del niño es por juicio de parte de Dios, por lo que David dice. Ahora, esto, entre paréntesis, si le ponemos un nombre, es las consecuencias del pecado de David, que está pagando su propio hijo por lo que David y Betsabé acaban de hacer un año atrás. Ahora, este niño gravemente dice que el relato de la historia nos dice mucho de lo que va a pasar con este niño, pero vemos que la situación es por consecuencia del pecado. Él está enfrentando una situación por una consecuencia del pecado y Dios está trayendo juicio y disciplina y les va a enseñar a David indudablemente de que el pecado trae consecuencias. Tenés que saber, y quizás lo sabés, lo hemos mencionado cuando vimos ahí en Números la historia de ese gran hombre, de cómo él se para, pero nos enseña, ¿te acordás que había mencionado que el pecado trae consecuencias? Ahora, ¿por qué te empiezo hablando de todo esto de que la situación, para entender? Porque uno dice, bueno, esta situación de David, Dios, ¿cómo va a tocar al niño? ¿Cómo va a hacer esto? Mirá, cuando uno practica el pecado y avanza en ciertas cosas, Dios puede hacer cosas que nos pueden llegar a doler y ahí nos damos cuenta de que esto que estoy viviendo es por consecuencia de algo que he hecho. No podemos dejar de decir Dios es misericordioso, bondadoso, pero Dios es un juez justo y que disciplina, ¿no? Y acá lo vemos. Cualquier persona podría decir, ese Dios está tratando con un niño y lo está enfermando gravemente. Mira, mucha gente a veces sigue en el pecado y no se da cuenta que muchas veces el pecado le va a traer consecuencias, no solo a su propia vida, sino a sus hijos y a su esposa. Podríamos charlar y compartir situaciones de por qué uno abrazó el pecado y practicó y se dio y terminan pagando el hogar las consecuencias. Y tristemente esto es algo que pasa habitualmente en la vida de muchos creyentes. Ahora, tenés que pensar en esta noche de que muchas veces las situaciones pueden venir por un pecado que uno ha hecho, pero tenés que enfrentarlo. Porque David va a enfrentar su situación. Él va a asumir las consecuencias que van a venir y vamos a ver cómo lo enfrenta, pero a veces son situaciones que vienen de parte de Dios y tal vez no porque hay un pecado, sino porque Dios, así como Job, está probando a Job y Job está en una situación de que perdió sus hijos, de que después su cuerpo perdió todo lo que él tenía de ganado. O sea, mira, tres cosas y está Dios en el asunto, no es el pecado de Job. Job era un hombre íntegro, pero está Dios tocando muchas cosas, o sea, permite que Satanás, mejor dicho,
haga, pero es porque Dios lo está permitiendo. Y a veces Dios hace lo mismo. A veces tenemos que enfrentar situaciones que vienen en la soberanía de Dios, que uno tiene que lidiar y hay que enfrentar. ¿Cuántas personas perdieron un ser querido? Y no hay una respuesta. Y ahí está, solo Dios sabe, y uno debe enfrentar esa situación tan dolorosa de la vida. Y ahí tenemos que enfrentar. Ahora, a veces, yo quiero que vos pienses en esta noche, si primero identificás tu situación. No somos personas que sabemos identificar muchas veces. Me ha pasado de no identificar por qué estoy en esa situación y no logré comprender muchas veces, pero tengo que aprender a identificar la situación. Por eso esa parte interna de trabajar para aprender a identificar y comenzar con algo. David sabe por dónde viene la situación. ¿Vos sabés hoy, identificando tu situación, por dónde viene? ¿Es por un pecado? ¿Es por algo que Dios ha hecho en su soberanía, en lo que Él está haciendo? Ahora, la pregunta también que quiero hacerte, que escribía, es si vas a enfrentar la situación. Sea cual sea, David la va a enfrentar y nos va a mostrar en esta noche. Y yo quiero mostrarte que para ir a ese camino de transformación interna, lo primero en tu corazón y yo en el mío que tengo que hacer es enfrentar la situación que voy a identificar. Y es enfrentar. Somos personas que no nos gusta enfrentar las situaciones, ¿verdad? ¿O te gusta? Hay algunas que son muy delicadas, otras que realmente tratamos de obviar, pero realmente este hombre nos enseña la importancia de enfrentar la situación, porque él está en un proceso de transformación. Él se da cuenta que necesita. Bueno, hay algo que va a comenzar y es que tenés que enfrentar la situación. No sé cuál sea, pero si querés ser transformado tenés que enfrentar situaciones, pero acá internamente con vos mismo, por cosas que hay, por pecados, por cosas que has vivido, que has pasado, por cosas que te tocó vivir, que solamente Dios sabe. Mirá, te voy a contar algo. Sabés que el 20 de junio va a ser 19 años de la muerte de mi mamá. Yo la perdí cuando tenía 14 años. Ahora, hoy analizaba un poquito a la tarde reflexionando este tema. Quizás me adelanté un poco a lo que iba a mencionar en un punto, pero quiero ser sensible a la idea de Dios. Sabés que me ponía a pensar y ella murió en el 2001, pasaron 19 años, estamos en 2020, pero de esos 14 años, si te hablo desde los 12 a los 14, que yo más o menos tengo claridad, soy el menor de 7 hermanos. ¿Sabés qué? La vi mucho tiempo en el tema del cáncer, ella murió de cáncer de mama, el cáncer la consumía en todo. Mis hermanos, y hoy analizaba mejor, ellos la disfrutaron mejor que yo. Yo como siendo el menor te podés imaginar, era más aislado, no es que no tenía una atención, pero no tenía la guía y corrección que hoy entiendo bíblicamente, ¿verdad? Pero lo que voy es que vi mucho de su enfermedad y también la vi con muchas situaciones de mis hermanos, porque soy el menor y ya tenía varios paquetes para lidiar. Y vengo de un contexto con hermanos de adicción, con muchos problemas familiares, para no entrar en detalle, hacía que había un tema, era una ensalada de fruta en mi casa, de todo había. Entonces, cuando yo hoy hago un poco de un análisis, evaluando mi situación, me doy cuenta de que, y lo charlo con mi esposa, de que tal vez no he disfrutado una relación como la que tengo con mi viejo, por decirlo así. Con mi papá sí, a mi viejo lo he disfrutado. Estos 33 años de mi vida puedo decir que lo he disfrutado, pero con mi mamá no ha sido de esa manera. Tengo recuerdos, pero no algo que te pueda decir que llegué a poder decir una relación como tal vez la tuvieron mis hermanos y agradezco porque lo han tenido. Tengo cosas que compartí con mi mamá, obviamente, pero no cuando uno dice, viste, cuando vos tenés la certeza que hubo una relación. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque fue una situación que realmente dejó muchas cosas. Ahora, en esos, viste, esos capítulos, ahora viene el 20 de junio, me doy cuenta que tal vez para mi familia el 20 de junio, encima para nosotros como país es el Día de la Bandera, es un día que no te olvidas más, viste. Pero ¿sabes qué me doy cuenta? De que ese día siempre tengo que enfrentar muchas cosas. No es que me producen muchas cosas, sentimientos incorrectos, pero enfrentás como un momento, viste. Tengo que enfrentar por lo que es para mi viejo, para mis hermanos. Tengo que enfrentar ese momento. Y como que es una previa antes, ya estoy en junio y te estoy hablando porque es algo que es recurrente de mi corazón y te lo abro en esta noche. Y es una situación que yo leo y tengo que enfrentar. Y viste, se vienen un montón de cosas. Que hoy tengo a mi hija y me encantaría y empiezan esos sentimientos y esas cosas. Porque
Dios nos creó con sentimientos, con esas cosas en nuestro corazón. Y es inevitable que en su momento pienses y vienen recuerdos, ¿viste? Pero sé que hoy, el 20 de junio, una vez más voy a tener que enfrentar algo. Está Cristo, me ayuda, pero no es que me condiciona, pero sí no puedo evitar ese día que no venga cosas. Y tengo que aprender a enfrentarla de otra manera en este tiempo. Y son cosas que tal vez vos hoy tenés que enfrentar, no sé cuál sea. Pero mirá, David nos va a ayudar a cómo enfrentar esta noche la situación. Ponele el título que vos quieras, pero miralo a David cómo lo va a enfrentar. La de él es por consecuencia del pecado. La tuya yo no sé cuál sea. Yo sí te conté un poquito de algo que yo pude identificar en mi vida personal. Porque no es solo que uno se para acá, se graba y te estoy hablando, no, te hablo pensando un poco. Para mí el tema de la transformación interior y el tema de una persona que logre resolver cosas, para mí es muy importante. Porque sabes que cuando no logras hacerlo, estás muy condicionado en el presente. Pero eso es tema para otro asunto. Vamos a ver a David. Lo primero que podemos ver de David es que David va a enfrentar la situación luchando. Eso es lo primero. David va a enfrentar la situación luchando. ¿Por qué? Miren el versículo 16 en su Biblia. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó, entró y pasó la noche acostado. Vamos a ver que David cómo está luchando. ¿Le está luchando de qué manera? Dice que él está rogando a Dios. ¿Te acordás, David? En el capítulo 11 no menciona a Jehová, en el último versículo del capítulo 11 dice que Jehová le desagradó lo que David hizo ante sus ojos. Después en el capítulo 12 vemos que David va a responder y dice, pequé contra Jehová. Pero acá lo vemos a David nuevamente rogando a Dios. Vemos al hombre conforme que está rogando. Mirá lo que está haciendo, está ayunando. ¿Te acordás que el ayuno tiene que ver con la parte de que una persona se para tiempo en búsqueda de Dios? Vemos que en el antiguo pacto los reyes buscaban a Dios para entender la guía de Dios, como Josafat, que moviliza a todo el pueblo en un ayuno. El ayuno es un tiempo para buscar a Dios y dedicar al Señor, a estar ahí orando. Dice que él entra y pasó la noche acostado en tierra. Mirá cómo está David. Dice que se entera de que su hijo está gravemente enfermo, pero él no se queda de brazos cruzados. Él está con una situación que él sabe por qué viene esa situación, pero él está luchando en medio de esa situación. ¿Y cómo él lucha? Él lucha con las herramientas espirituales, porque él está rogando a Dios, o sea, está orando, clamando a Dios. Él está postrado en tierra. También él va a utilizar el ayuno, o sea que él va a buscar a Dios y no va a comer, no va a hacer nada, se encierra en su habitación, en su cuarto, ahí donde él está, postrado, y todos los sirvientes dicen de la casa, versículo 17, que quisieron levantarlo de cómo él estaba ahí postrado en tierra, mas él no quiso ni comió pan, dice. O sea, mirá, David está luchando ante la situación, no se rinde ante la situación, él está luchando. Él está luchando, él sabe. Ahora, él sabe que vino el paquete y él tiene que luchar ante esta situación. Él la está enfrentando con una lucha, peleando, batallando espiritualmente en oración. Dios es el que tiene la última palabra ante la situación de este niño. Pero en lo que conlleva de David a la situación es que él va a luchar. Y él lucha en oración, en ayuno, postrado, no come, se encierra y está clamando, pidiendo misericordia de Dios ante la situación. Y este hombre la está enfrentando tranquilamente. Él hubiese dicho, bueno, ¿te acordás de Elí? En 1 de Samuel dijo que Jehová haga lo que bien le parezca, ¿no? Elí sabía que sus hijos estaban pecando en el templo, venían mal. Y Samuel le habla, la primera vez que escucha la voz de Dios, le dice, mira, van a ver, voy a traer juicio sobre la casa de Elí, porque él no ha estorbado el pecado. Elí escucha lo que Dios dice, y en vez de postrarse ante la situación y enfrentar la situación como un hombre de Dios, en oración, buscando la misericordia y el favor de Dios, no, él dice que Jehová haga lo que bien le parezca. Eso es una actitud pasiva. David no tiene una actitud pasiva. Está asumiendo la responsabilidad que es la consecuencia, pero él la situación la enfrenta luchando y realmente él está buscando a Dios, que Dios haga algo. Y vemos que David está buscando la ayuda del cielo. Él busca la ayuda que viene de Dios, porque el único que podía hacer algo acá era Dios. Pero vemos que de parte de David él está luchando. No se queda cruzado de brazos, no está obviando la situación. Bueno, Betsabé, arreglate con el niño, no sé, vos fijate, yo te mando la plata, el dinero, soy el rey, que nadie se sepa, vos fíjate, no. Él no está haciendo eso, no está esquivando ante la situación, no le está huyendo, la está enfrentando, pero tampoco de una manera pasiva, no, está luchando.
David sabe que tiene que luchar, David sabe que él tiene que hacer algo. En lo que conlleva de Dios es asunto de Dios, en lo que tiene que ver con David. David dice, vamos a enfrentar. ¿Y cómo lo enfrento? Luchando, con las herramientas espirituales. Mirá, hay algo que tenés que hacer y es enfrentar la situación con los recursos espirituales. Si no vas a luchar, es muy difícil, porque la situación pueden ser, como te hablo, la de David es por el pecado. Y cuando viene una situación y empezás a trabajar en tu corazón y te das cuenta que hay cosas que dejaron consecuencias del pecado y empezás a trabajar en la raíz de esa situación, hay algo que tenés que hacer y es luchar. Luchar en oración, luchar con la palabra. Si estás en una prueba y Dios está orando y no es por consecuencia del pecado, es lo mismo. Es orar a Dios para que te dé la fortaleza, para salir de ese momento, para los pensamientos que te inundan. Aún si caíste y fallaste y lo que estás viviendo es por consecuencia del pecado, que no te inunde la culpa, que no venga el diablo a mentirte. Recordar todo lo que sos en Cristo, que sos acepto en el amado, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Es luchar con las verdades bíblicas, con las herramientas que Dios te ha dado. Y por eso lo primero que David nos muestra es enfrentar la situación luchando, pero con las armas espirituales. Por eso Pablo en 2 Corintios dice que nuestras armas son espirituales y no carnales. Porque Pablo entiende y nos dice, y utiliza el término militar, de utilizar las armas espirituales. En Efesios 6 nos da más claridad. La espada de la palabra, la oración. Y él menciona la armadura del creyente, ¿verdad? Tenés que luchar en medio de la situación que enfrentes. ¿Por qué te digo que luchar? Porque va a ser una lucha. En tu corazón va a ser muy fuerte, en tus pensamientos. Externamente van a suceder cosas para afectarte en tu mundo interior y que dejes de luchar. Con solo a veces, viste, de mirar la situación, decís, no sé si lo voy a intentar, no sé si voy a pelear. Muchas veces tal vez lo intentaste y luchaste con tus fuerzas y por eso no pudiste. O a veces lo has hecho, pero de una manera superficial y no yendo a la raíz. Déjame preguntarte si vas a luchar enfrentando. La tenés que enfrentar y tenés que luchar cada día, pero orando con la palabra. No lo hagas en tus fuerzas porque no vas a poder. Dios te dejó las herramientas. David nos muestra cómo lo está haciendo. Y es lo primero que él hace. Lo segundo es que David va a enfrentar el luto que trae la situación. Él enfrenta el luto que trae la situación. La palabra luto tiene que ver con dolor. Ahora, ¿por qué el luto? Vemos que él empieza luchando en oración, en ayuno, pero hay el luto que el niño va a morir. El niño muere. Los siervos no saben, dicen, si le decimos ahora a David que se ha muerto el niño, dice, se va a afligir más. Eso estaban los siervos mirándole a David que estaba postrado y dicen, ahora si el niño se murió, el niño obviamente murió, y los siervos tenían que darle la noticia, pero David dice que va a enfrentar este momento de luto porque la situación trajo esto. Esta situación que trae una muerte. La situación era el niño, pero bueno, ahora esta situación se agrava y el niño está muerto. Y David tiene que enfrentar el luto, o sea, tiene que enfrentar el dolor, porque el luto significa dolor. La definición cuando vos buscas de luto tiene que ver con una situación expuesta exteriormente por una muerte causada. Y por eso él está enfrentando el luto de la muerte del hijo de él, que está trayendo dolor. Y él enfrenta el luto. Él está enfrentando el luto. Él sabe que ahora tiene que lidiar con el dolor. Y él va a enfrentar el luto. Esto del dolor. Y sabes que vemos cómo el niño se muere y vamos a ver cómo él lidia con el luto. Cómo él enfrenta el luto. Todo esto del dolor. Mirá, lo primero lo hace de una manera que lo está haciendo cuando él está ayunando. Él ahí empieza, porque ahí empieza él a experimentar de que su hijo está gravemente enfermo y le produce dolor, es el padre. Pero él está luchando para que eso cambie y vos fíjate que el niño muere y ahora el dolor es más grande. O sea, el dolor empezó de una manera y el dolor se agravó más grande. Y él va a tener que enfrentar este dolor y literalmente porque, ¿te acordás? Él no estaba comiendo. Él dice el versículo 17, ni comió con ellos pan, pero presta atención la última parte del versículo 20. Dice, después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Ahora, mirá cómo David está enfrentando el dolor. ¿Viste al principio? Y ahora cuando el niño está muerto, está enfrentando el dolor y el dolor es más grave.
Aún el versículo 19 dice que él entiende que el niño había muerto. Él vio a los siervos que estaban hablando de su hijo que murió, lo logra entender, pero no solo de una manera intelectual porque estaba viendo que había algo raro en la situación, sino como lo entiende es como lo asimiló al luto. Y por eso cuando uno ve que él está enfrentando luto, lo enfrenta de la mejor manera al dolor de perder un hijo. Y él está nuevamente, mirá, ¿por qué te digo que está enfrentando? Porque otra vez entra a la casa, él no había entrado al principio. O sea que él está enfrentando el dolor que está viviendo y vuelve a sentarse en la mesa y él va a pedir que se le ponga pan y va a comer. Ahora, esto no quiere decir que David no le duela la situación, no, la está enfrentando a la situación. Este luto de la pérdida de un hijo, este dolor que está sintiendo, lo está enfrentando. ¿Y por cómo lo enfrenta? Y porque la vida debe continuar. No es que, no es que lo está ahí, no, él está realmente enfrentando el luto y el dolor de la mejor manera. Mirá cómo él dice en el versículo 23, la última parte. Yo voy, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, ¿podré yo hacerle volver? Él está enfrentando el luto. Él está ahí y vemos cómo él está actuando, vuelve a comer, él está enfrentando el luto. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque no solo es con luchar, sino que hay que enfrentar el dolor que vas a tener que lidiar en la situación, porque hay cosas que te van a doler. En David fue el luto de la pérdida del hijo de la situación, lo perdió y él tuvo que enfrentar este dolor. Esto venía en el proceso de esa transformación de David de su corazón y tenía que enfrentar. Identifica que en su corazón estaba mal y viene el paquete del hijo enfermo y él iba a tener que enfrentar esa situación, no le podía obviar. Y él va a empezar a luchar y ahora se encuentra con un luto y bueno, es dolor y él tiene que enfrentar eso. Porque eso lo hubiese tirado más para atrás, no, al contrario, eso lo hace avanzar y enfrentar el dolor de la mejor manera, desde el principio que está enfermo a cuando muere, está enfrentando el dolor. Y sabés que cuando vos te parás a enfrentar una situación de tu propio corazón, tenés que ser consciente de que te va a doler, va a haber un momento de dolor que vas a enfrentar, por cosas que no querías tratar, por una situación que tenés que hablar, por algo que va a empezar y vas a empezar a trabajar con la palabra de Dios, con un consejero, con el pastor, y no vas a querer, porque te va a doler. El proceso es doloroso y tal vez en algún momento va a ser de luto porque vas a tener que enterrarlo. La parte más difícil habrá sido para enterrar, ¿no? Al niño, siendo David consciente de que es por consecuencia de mi pecado. Pero David sabía que tenía que hacer, enfrentar ese dolor, pero también tenía que enterrar eso. Lo tenía que enterrar y él está dispuesto porque lo está haciendo y está avanzando en su vida, porque él ya no está ahí, como él empezó al principio, no vuelve a comer. Él está enfrentando el dolor. Tenés que ser consciente de que vas a enfrentar un tiempo doloroso en el proceso de una transformación. Porque se va a complicar. ¿En qué sentido? De que a trabajar tanto en tu corazón, en cosas que vas a trabajar y que te dispones a hacer porque querés enfrentar, puede ser algo, un hábito como la pornografía, puede ser una infidelidad, puede ser algo que te pasó en la niñez de un abuso, puede ser el abandono de tus padres, puede ser el maltrato de un ser querido, de tu esposo, de tu papá. La vida de una persona, el mundo interior de una persona es tan complejo por lo que uno vivió que no podría ponerle un nombre. Pero viste que cuando decís, hay chicos que ven a Dios y llegan al Señor con un odio hacia Dios porque por lo que vieron en su padre. O porque tal vez su padre los abandonó, o porque algo pasó y tienen algo hacia Dios, porque está dañada esa relación. Y cuando uno empieza a trabajar en la parte del padre, ellos empiezan a atravesar un proceso de dolor. ¿Por qué? Por lo que han vivido. Y eso es inevitable, pero están dispuestos a enfrentarlo. Cuando vos enfrentes la situación, tenés que ser consciente que va a haber dolor y en algún momento ese dolor va a calmar, pero lo tenés que enfrentar. Y a veces tenés que enfrentar el luto de la mejor manera y hasta llegar al punto de enterrar eso. Porque eso David lo que está haciendo. Tercero, que David hace, está en el verso 20, que dice que David se levantó. Dice que se levanta de tierra, se lava y se unge. Lo tercero que hace David es que él se levanta en medio de la situación que está viviendo. Mira, él está luchando, él enfrenta un luto, pero también él se levanta en medio de la situación. Mira, empieza luchando, un golpe, dolor, luto. Pero ese luto no lo deja y él se levanta, dice, de tierra. ¿Te acordás? Estaba postrado en tierra y dice que él se va a lavar, se va a ungir, va a cambiar sus ropas y dice que entra a la casa de Dios y adora. Impresionante. ¿Sabes qué nos enseña de que David va a levantarse y va a adorar en medio de la situación difícil? Eso es lo que hace David. Pero la palabra clave es que él se levanta. Y esto es lo importante,
que en ese proceso te das cuenta cómo David progresivamente empieza luchando, va a luchar con él, va a lidiar, viene el dolor porque está luchando, pero él se levanta. En la parte que él tiene que levantarse lo hace ante la situación y él se levanta. No se quedó porque imagínate, vino el dolor, vino la parte difícil, como que la parte era vital, vino el dolor y vino la parte donde él estaba ahí, viste, en medio de esa transformación, donde tenía que enterrar esta etapa. Pero él, ¿qué hace? Ahí se levanta, era el momento de levantarse. Porque imagínate que con este dolor que él iba a empezar a lidiar ahora del luto, David si se quedaba postrado en tierra. Mirá si se quedaba ahí. Mirá si se quedaba ahí sin comer, no se lavaba, no se ungía, no iba a adorar a Dios. Imagínate si este hombre se quedaba ahora golpeado, postrado en tierra. Esto es lo tercero, de levantarse. Cuando una persona no quiere ante la situación enfrentarla, tenés que tener la actitud de levantarte. Esto es muy importante, porque hay gente, cuánta gente que por una situación no quiere enfrentarse, no quiere levantarse. ¿Por qué? Porque quedó golpeada y está postrada ante la situación, por algo que hizo, por algo que tuvo que vivir. ¿Cuánta gente quedó golpeada en la lona por algo que vivió y no se levantó más? Dejó de adorar a Dios, dejó de levantarse. Y lo que tenés que hacer es levantarte en este tiempo y enfrentar. Y ese levantarte tiene que mirar lo que hace todo lo que hace David. Él se levanta. Fíjense que aún él dice, ¿no? Cuando el niño estaba, yo lloraba, pero ahora que no tiene sentido. ¿Viste lo que él dice? Mirá cómo él lo dice, ¿no? ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Eso era cuando el niño estaba enfermo, pero él después, ¿qué dice? Más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Él se plantea y dice, ¿para qué? Él se tiene que levantar, o sea, esto pasó, David está asumiendo la situación, asume la situación, él luchó en la situación, él atravesó el dolor y él sigue adelante, te das cuenta, él se levantó, enfrentó de la mejor manera y él está planteándose cosas muy claras. Ahora que está muerto, ¿qué más? Ya está, lo que yo tuve que hacer, peleé, ya está, eso yo lo asumí, es mi pecado. Afectó, y él está en un proceso. Ahora, ¿para qué voy a estar ayunando en la situación? Eso habla de que David asumió la situación, la enfrentó, luchó, atravesó el dolor y ahora se levantó. Tenía que seguir siendo el rey, tenía que seguir la vida, tenía que levantarse, pero él empezó a trabajar. Y eso nos habla de que te tenés que levantar, no te podés quedar postrado en tierra. Hay cosas que han pasado, que hemos hecho, sí nos hemos equivocado, dañado la santidad de Dios. Hay consecuencias, pero en ese proceso no te podés quedar ahí. Y entonces David nos enseña la importancia de levantarse ante la situación, cual sea, tenés que levantarse. Hay que levantarse. En la transformación es vital que te levantes y yo me levante. Y David se levanta. Y sabes que, por último, David, en el verso 24, dice que David va a volver a su casa, está con Betsabé, y dice que va a tener un hijo, y Natán le manda de parte de Dios a que le ponga el nombre Salomón. Y lo último que quiero decirte es que David logró ver la gracia de Dios en su vida. En toda esta situación David va a ver la gracia de Dios en su vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque el hijo que va a tener es un hijo que fue el hombre más sabio, pero el versículo dice que su nombre significaba amó, al cual amó Jehová. Y también hay una guía de Dios a que él le ponga el nombre que le tiene que poner. Y cuando hablamos de Salomón sabemos que fue el hombre más sabio, el hombre con más sabiduría que venían de todos lados a verla, y el que escribió Proverbios, Eclesiastés, fue el hombre más sabio. Pero pensá en esto, ¿por qué te hablo de la gracia de Dios? Porque en medio de toda esta situación va a tener un hijo, acaba de perder un hijo, ¿verdad? Pero ahora mira, David está llegando a la parte final de su situación. Él comenzó con Natán, y él se dio cuenta que necesitaba una transformación y ahora tiene que enfrentar todo lo que hizo y lo que viene por delante. Y él empieza a enfrentar que el hijo está enfermo y él empieza luchando. Hay dolor en esto que él está enfrentando. Él se levanta a pesar de que no es fácil y él logra ver la gracia de Dios. Porque tiene un hijo y el hijo que Dios le va dado es el hombre más sabio. Y aún pensá en esto. Al Señor Jesucristo le decían el hijo de David, ten misericordia. Sabes que en este hijo seguía lo que sería de la descendencia del Señor Jesucristo, y Dios no había cortado la mano hacia David, hacia su reino, porque debía venir el Mesías, ¿verdad? Y David todavía, por gracia de Dios, iba a ser parte de eso,
Y Salomón se iba a seguir esa línea. Y mientras yo estudiaba veía la gracia de Dios. Porque te das cuenta, él logra ver la gracia de Dios en la situación dándole un hijo tan sabio. También dando en que el corazón de David cambió. Fue restaurado. En que aún está con Betsabé y tienen un hijo. Pero tienen al hijo que ha sido el más sabio y que nos ha bendecido con proverbios. Pero también era el hijo que cuidaba la descendencia que iba a venir del Mesías. Y por eso la gracia de Dios, porque tal vez Dios hubiese hecho no, a través de tu descendencia, por lo que hiciste, no va a ser. Pero este hombre logra ver la gracia en su vida, en su hijo que viene y en lo que Dios le permite que venga el Mesías desde su descendencia. Y por eso en esta noche yo quiero animarte que enfrentes la situación. David la enfrentó. Por eso te comencé diciendo el rey que enfrentó la situación. ¿Cómo comenzó? Enfrentándola luchando. Tenés que luchar. Pero acordate de luchar no en tu fuerza, sino con herramientas espirituales. Tenés que luchar con la oración, con la palabra, para lidiar esa situación. Segundo, tenés que saber que al enfrentar va a haber dolor. David enfrenta dolor a enfrentar la situación. No fue fácil, pero él logró enfrentar el dolor del luto y aún estuvo dispuesto a enterrarlo. ¿Estás dispuesto a enterrar? No sé lo que sea, pero tenés que saber que va a haber dolor. Quizás muy fuerte, menor, pero va a haber dolor, porque no es fácil tratar temas delicados. Tercero, tenés que levantarte. Tenés que levantarte en el momento que sea difícil. Tampoco te puedes quedar ahí toda la vida, en una situación que viviste. Tenés que levantarte. Y es importante eso, porque Él se levanta. Y aún tenés que asumir cosas que han pasado, que has hecho. Dios perdona y restaura, pero también hay cosas que hemos vivido que nos tenemos que levantar. Lo que yo te conté al principio, hablando de mi mamá, me tenía que levantar. Yo veo a mis hermanos y es algo fúnebre lo que les pasa para ese día. Yo, gracias a Dios, no me pasa así. Vienen recuerdos, como te dije, que uno debe enfrentar, pero no es que me condiciona el día ni nada, gracias a Dios. Pero en otras personas sí. Por eso quizás hay personas que están ahí postradas por una situación que no quieren enfrentar. Yo te animo a que te levantes y a entender que la vida a veces manda situaciones muy difíciles. A veces nacer en un hogar que uno no se espera, si tuviera tiempo te contaría y vos me podrías contar tu historia. Mirá, pero Dios en su gracia salió en medio de mi historia y me dibujó una sonrisa, me regaló una familia y yo tengo que levantarme y mirar para adelante. Y sabés que cuando luches, cuando enfrentes el luto, el dolor difícil, y cuando decidas levantarte, hay algo que vas a ver al final, que vale la pena, que vas a ver la gracia de Dios en esa situación, de que Dios la puede transformar, te puede ayudar a salir adelante, puede restaurar tu corazón si has caído, Dios te puede ayudar. Y por eso lo primero que hoy quiero hablarte es de que enfrentes la situación. ¿Qué situación tenés que enfrentar? ¿Estás dispuesto a luchar? ¿Estás dispuesto a atravesar el dolor del luto? ¿Estás dispuesto a levantarte? ¿Estás dispuesto a ver la gracia de Dios? David la vio. Cómo comenzamos era terrible, pero mirá cómo termina ahora. Y el hijo que él va a disfrutar. Eso puede suceder en este mes de junio, en este tiempo en tu vida, si solo decidís enfrentar la situación que vos solo y Dios sabe que tenés que empezar a enfrentar. Deja de esquivarle, deja de obviar, sino enfrentala. Y Dios va a ayudarte, porque por eso Dios envió a Natán, porque quería ayudarlo, Dios quiere ayudarte. Oramos, Padre Santo y Celestial, le doy gracias por esta noche, por tu palabra, porque es viva, eficaz y nos da tanta claridad. David nos enseña a enfrentar una situación, y fue una situación personal de él mismo. Era el niño que estaba enfermo, su hijo. Él luchó en medio de esa situación. Él atravesó un momento de luto, de dolor. Pero él también se levantó en la situación, no se quedó postrado. Y Padre Santo, él logró ver tu gracia. Que usted nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, a enfrentar la situación en nuestro corazón. Tal vez hay matrimonios que tienen que enfrentar algo en la pareja, tienen que enfrentar algo con sus hijos. Tal vez los jóvenes tienen que enfrentar situaciones que han vivido. No sé cuál sea, Dios. Solo ruego que decidan hacerlo para disfrutar de la obra que tú quieres hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Ha sido una bendición para mí nuevamente cada jueves. Espero el jueves, en medio de todas las cosas que uno debe hacer, pero espero el jueves
en la noche para estar con ustedes y compartir. Espero que se levante la cuarentena pronto y poder en algún momento, por providencia de Dios, llegar a Tucumán y conocerles personalmente y agradecer a Dios por este tiempo de cultivar una relación más cercana con ustedes, y solamente ruego y pido a Dios de que pueda yo ser de bendición con mi familia. Nos tomamos un tiempo de orar antes de la enseñanza por ustedes, mi esposa ora por eso, les mando un fuerte abrazo, gracias a los que escriben un mensajito y puedo orar por eso también, pero ánimo, adelante, no esquivemos, es un tiempo de transformación, pero primero comenzando nosotros. Papis, hagan su rol, mamis también, jóvenes, dejen que Dios transforme su vida para que los utilice para su gloria y que Tucumán sea alcanzado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena semana, la terminen de la mejor manera y también tomen el tiempo de reflexionar en lo que hemos estudiado. Que el Señor les bendiga grandemente.